Seguimos hablando del Uruguay milenario, en este caso, cómo describir una historia del Uruguay o de este territorio, que no se llamaba Uruguay, por supuesto, en 10 objetos. Y en eso estuviste entretenida, Alexandra Perrone. ¿Cómo andás? ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno. Bueno, seguimos en este programa especial de arqueología del Uruguay y vamos a hablar de un libro que de alguna manera revaloriza la arqueología como disciplina científica en Uruguay. Un poco la historia de la arqueología en Uruguay es con la llegada de Charles Darwin, que estuvo en el Río de la Plata y estuvo viendo la Sierra de las Ánimas, y allí encontró las primeras construcciones en piedra de indígenas. Y también, ¿estás haciendo spoiler de la nota que viene a continuación? Más o menos. Bueno, tire mucho spoiler y después contamos por qué. Bueno, la historia de la arqueología al principio era un poco amateur, se hacían excavaciones, se juntaban las piezas. Muchas de ellas se conservaron y son las que tenemos ahora, ¿no? Con las que podemos contar. Vamos a hablar de algunos nombres que marcaron justamente la historia de la arqueología en Uruguay. José Enrique Figueiras, Francisco Oliveras y su esposa Bel Clavelli, porque trabajaban juntos. También Carlos Maeso y su esposa Leila Tuya y Violeta Bonino son arqueólogos que justamente hicieron estos trabajos de excavaciones, de juntar piezas, de poderlas conservar y que las podemos ver en el Museo de Antropología, el Museo Nacional de Antropología, que es para otro programa entero de sobre ciencia. Sí, pero te voy a decir algo más y está bueno. Hay algunas colecciones, por ejemplo, nombrabas a Maeso y otras, la colección de Berro, que están fuera de Montevideo y eso está bueno también, que haya grandes patrimonios que también están esperando investigaciones profundas en otros puntos del país. Por caso estaba pensando en la colección de Berro que está allí cerca de la ciudad de Mercedes, en el Castillo Maguá, lo que está en Villa Soriano, y podemos recorrer todo el país, pero está bueno. Bueno, nosotros vinimos a hablar de un libro, de un libro que se hizo con 10 piezas muy particulares y justamente la gran mayoría de ellas está en el Museo Nacional de Antropología, así que fuimos hasta allí a entrevistar a la doctora Moira Sotelo. Y el libro es 10 llaves al pasado indígena que escribió Moira Sotelo junto a Silvia Soler. Y en la primera parte del informe nos cuenta por qué hicieron este libro y por qué eligieron estas piezas en particular. El libro 10 llaves al pasado indígena es una idea que tuvimos con Silvia Soler, que es escritora y con quien venimos trabajando desde hace años en proyectos de divulgación científica, que junto con Pablo La Rosa, el fotógrafo, y Fidel Esclavo, el diseñador, nos presentamos a los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura y obtuvimos la financiación para hacer un libro de piezas arqueológicas. Los materiales que incluimos en el libro, piedra, madera, hueso y barro o cerámica, los elegimos porque son representativos de las tecnologías de los pueblos originarios, de América y del mundo en realidad. La piedra o las rocas son la base de las primeras herramientas humanas, digamos, y en el territorio uruguayo pasa lo mismo. Y es algo que se conserva. Por ejemplo, una punta de proyectil como la que está en el libro, una cola de pescado, es un arma que tenía un mango, un astil, porque se lanzaba con el brazo o con un propulsor. Lo que se conservó es la parte de piedra, la punta del proyectil, digamos. La cerámica también es otro desarrollo tecnológico, una innovación de la humanidad que tuvo un gran impacto. Por ejemplo, para cocinar, tener una olla de cerámica te permite hervir alimentos, procesarlos de otra manera que lo que es solo asado. Y la madera y el hueso también son recursos de la naturaleza enormemente utilizados por los pueblos originarios. En el caso del hueso, los animales se usaban con diferentes fines, se vinculaban los pueblos de diferente manera, desde los cueros para hacer ropa, bolsos, toldos. Con los huesos se hacían
desde puntas de proyectil, armas diferentes, y nos parecía que también representaba otro elemento importante para la humanidad, que se conserva menos que evidentemente que la piedra y la cerámica, pero a veces se conserva. Y la madera lo mismo. La madera es enormemente utilizada por los pueblos indígenas, pero de muy difícil conservación. Entonces la canoa, que está en el MAPI, que fue encontrada en el Queguay, nos parecía importante de incluir porque si bien se conservan muy poco, se conocen pocas canoas en Uruguay, 3 o 4 creo, los grupos de aquí eran canoeros. Los charrúas eran grupos canoeros, la mayoría del Uruguay está lleno de cursos de agua y la canoa fue un medio de transporte importantísimo. Dos cosas importantes antes de seguir con Alexandra. Una, acá tengo el ejemplar del libro. Yo les quiero contar que tenemos la suerte de recibir, por supuesto, muchísimos libros y unos cuantos llegan a ser material muy valioso para Sobreciencia. Este además además de todo lo que tiene, es muy disfrutable de leer, el cruce de ciencia y narración en las distintas miradas, la historia de las piezas, es un libro muy valioso. Y la otra cosa que les quiero contar es que vamos a hacer algo rarísimo, que es compartir este informe y luego vamos a recibir para hablar de otra investigación a Moira Sotelo aquí en estudios. Pero dicho esto, Alexandra, sigamos avanzando con esto. Bueno, sí, seguimos hablando del libro, que es además una pieza de arte indígena, ¿no? Que también para poder trabajar en el aula, para el público en general, como decías tú, muy disfrutable, que nos cuenta un montón de historias de estas piezas y de la historia de cada una, la trazabilidad de cada una de las piezas. Y bueno, en la última parte del informe, Moira nos habla justamente de características particulares de alguna de ellas. A ver. Esta pieza, denominada Horquilla, se encontró en el departamento de Soriano, en un sitio arqueológico que se llama Isla del Naranjo, en 1933. Es hecha con un asta de ciervo. Su uso, para qué se utilizó, no está claro. Hay distintas propuestas, desde que tengan un uso ceremonial, ritual, asociada a bastones de mando, hasta que la perforación que fue hecha haya servido para enderezar maderas utilizadas para distintos fines, para hacer un arco, para otra cuestión que se precisara. Esta pieza es un diente de jaguar, un colmillo que fue decorado en ambas caras y tiene una perforación y se ha interpretado como que puede ser un dije colgante. Además que hay varias piezas de ese tipo que tienen la misma característica de haber sido perforadas. Esta vasija de cerámica de origen guaraní fue encontrada en un cerrito de indios en el departamento de Rocha, en el paraje que se llama Isla Larga. Adentro tenía huesos humanos. De acuerdo a las excavaciones que se realizaron en ese cerrito, esta urna habría sido utilizada en torno al siglo XVI. El ñacurutú es una escultura hecha en cerámica. Fue encontrada en Juan Lacase, en la desembocadura del arroyo Sauce, en el departamento de Colonia. Se asocia a una tradición arqueológica conocida como Goya Malabrigo o ribereños plásticos, que se caracterizan por elaborar este tipo de esculturas con formas de animales. Esta pieza del Museo Nacional de Antropología proviene de las excavaciones realizadas por el Rescate Arqueológico de Salto Grande en la década del 70, en el sitio Bañadero, que hoy se encuentra bajo agua porque fue inundado por el lago de la represa. Son piezas que en general tienen forma rectangular, triangular, ovalada. Fueron preparadas sus ambas caras mediante pulido para después poder grabarlas. En general las placas grabadas tienen motivos geométricos, abstractos, con puntos, líneas, zigzag. En el caso de esta, la que elegimos para el libro, está tallada en ambas caras.
La manera de trabajar hoy en la arqueología es con un método científico, o sea, una excavación se realiza siempre a partir de un objetivo. Bueno, tiene un fin y se plantean hipótesis y se plantea una metodología apropiada a lo que te estás preguntando. Y a partir de ahí, ya en lo que es el campo, en cómo se hace una excavación, cómo se obtienen las piezas, es un trabajo detallado, minucioso, donde se registra tridimensionalmente, o sea, espacialmente y con coordenadas, dónde aparece cada pieza. Pero lo importante no son solo las piezas hoy día, es la información del sedimento, digamos, de la tierra en la que aparecen esas piezas que hoy son tan importantes como los objetos. Museo Nacional de Antropología lo podemos recomendar o bien para el fin de semana del patrimonio o bien para cualquier día. Exactamente. Porque sí. no hay que Como esperar. te decías, para claro, todo otro claro. programa de Sobre Sí, Ciencia, y queremos sí, sí. agradecer a Karina Erchini, que es la directora del museo, que recibió a todo el equipo de rodaje de Sobre Ciencia. Excelente. Alexandra, si me enganché con la historia, el libro está en librerías. Está en todas las librerías. Perfecto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Pausa y a la vuelta hablamos de los cairnes. No se vayan.